Emociones negativas y emociones positivas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones negativas y un poquito sobre las emociones positivas. Quiero que afondemos un poco sobre este concepto que tenemos sobre las emociones y que podamos comprender un poquito más estas emociones que llamamos como emociones negativas. Las emociones son dos caras de la misma moneda y juegan un papel muy importante en esta experiencia que tenemos como seres humanos. A menudo categorizamos que las emociones pueden ser negativas o positivas, dependiendo de muchos factores, pero creamos esta percepción de que quizás sentir estas emociones negativas que no es placentero puede ser algo negativo para nosotros. Sin embargo, es importante reconocer que las emociones, así las consideremos negativas o positivas, juegan un papel importante en nuestra experiencia y en nuestra salud mental, y que si aprendemos a gestionarlas, vamos a poder sacarles gran provecho. Por eso el día de hoy me gustaría que podamos afondar un poquito más sobre este tema, sobre las emociones, sobre realmente qué hay detrás de estas emociones, que quizás le tengamos un punto de vista negativo y decir yo quiero huir de estas sensaciones o de estas emociones. No olvides, antes de arrancar, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi reto de autoestima y mi guía para alcanzar metas. Las emociones negativas generalmente las vamos a asociar con emociones que nos causan malestar, que no son agradables de sentir o de experimentar y que vienen de situaciones que han causado de alguna forma daño en nosotros, que son impactantes de forma negativa, y ellas vienen acompañadas como resultado de emociones que quizás pueden ser tristeza, rabia, frustración, enojo. Y también dentro de esta categoría podemos agregar otras que son vistas como vergonzosas, emociones como los celos y la envidia. Estas emociones probablemente las categorizamos como negativas porque son emociones que nos traen un malestar, que no son cómodas de vivir y que de alguna forma pueden considerarse emociones debilitantes, emociones que nos hacen sentir quizás que no queremos hacer las cosas que nos gustan, que sentimos que ya no podemos disfrutar o tener esta conexión con las emociones que consideramos positivas, porque la emoción, en este caso negativa, es mucho más fuerte. Y esto nos puede llevar a desarrollar una respuesta evitativa, ¿no? En estos últimos episodios hemos visto mucho puntos que tienen que ver con los comportamientos evitativos, ya sea huir del sufrimiento, por ejemplo, este episodio, o el episodio de cómo aprender a estar sola, que son episodios en los que hablamos mucho sobre cómo el comportamiento evitativo puede afectar en la funcionalidad de mi vida. Sin embargo, es importante comprender que las emociones que ponemos dentro de esta categoría como negativas no son intrínsecamente negativas, sino que tienen su función. Van a proporcionar información valiosa para la toma de decisiones, para analizar nuestras vidas. Si ustedes se ponen a analizar sus vidas, los momentos más complicados, más drásticos, quizás esos momentos que nos han marcado nuestras vidas, son aquellos momentos que generan cambio, que nos ayudan a analizar, a ver qué es lo que está sucediendo, por qué me está sucediendo de nuevo, y nos lleva a una introspección para hacer cambios positivos, hacer cambios de mejora. Y esto es gracias a que nos encontramos o nos enfrentamos a situaciones chocantes que traen como consecuencia emociones que consideramos negativas. Y esto es importante porque una comprensión clara de que este tipo de emociones son emociones que hacen parte de la vida, que todos los seres humanos los hemos sentido en algún momento, nos ayuda a estar un poco más abiertos a poder experimentarlas, a poder sentirlas y a poder experimentar la transformación que puede haber al permitirnos vivir estas emociones. ¿Qué es lo que debes de saber sobre estas emociones que llamamos negativas? Primeramente, como ya les mencioné, de que son emociones que todos los seres humanos sentimos y que es normal que en algún momento o que en varios momentos en nuestras vidas las experimentemos. Otro punto que me parece importante es que las emociones negativas tienen un potencial de adaptación. Sí, aunque parezca sorprendente sentir o tener estas emociones negativas, nos ayuda también
a reconocer peligros, reconocer cosas que no nos hacen bien. Imagínate que te expongas a una situación donde, aunque sucedan cosas negativas alrededor tuyo, no sientas estas emociones. Va a ser mucho más complicado para nosotros comprender que quizás no estamos en el entorno adecuado. Por ejemplo, a una insensibilidad congénita al dolor, que quiere decir que yo nunca voy a sentir dolor. Digamos que teniendo esta condición yo puedo tener mucho más peligro de hacerme daño o de estar en situaciones riesgosas, porque yo no tengo esta sensibilidad. Entonces nuestro sistema nervioso, cuando tocamos algo y nos quema, cuando nos puyamos con algo y sacamos el dedo, tiene un porqué. ¿Ya? Si nosotros no tuviéramos este sistema, estaríamos más expuestos al dolor. Pondríamos nuestras manos, por ejemplo, en agua caliente y nos quemaríamos y nos causaríamos mucho daño. Podríamos aún morir y ni siquiera nos daríamos cuenta que estamos exponiéndonos al peligro. Ahora, mira este ejemplo de la misma forma como las emociones. Entonces, no vamos a decir, no, el dolor no lo quiero sentir. Si tenemos esta perspectiva, valoramos nuestro sistema nervioso y el dolor que podemos sentir, porque yo digo, claro, gracias por sentir este dolor, porque me doy cuenta que el agua está caliente y puedo sacar la mano a tiempo antes de causarme un daño más grande. Puedo mantenerme más alerta para no exponerme a peligros o cosas que puedan causarme daño. Míralo desde esta forma. Cuando nosotros tenemos esta perspectiva, nos damos cuenta que el dolor físico que tenemos es una alerta para mantenernos a salvo. De la misma forma, podemos usar esto para referirnos a las emociones que consideramos negativas, verlas como una forma de adaptarnos y protegernos, proteger nuestro bienestar, que al tener estas emociones nos está mostrando de que quizás estamos en el entorno incorrecto, estamos escogiendo nuestras amistades de forma incorrecta, quizás este no es el trabajo que me apasiona, algo está sucediendo en mi vida y yo necesito analizar qué es eso para comenzar a hacer cambios que me ayuden a mantener el bienestar emocional. Otro punto que me parece importante es recordar que las emociones no son permanentes, son temporales, son cosas que suceden. Cuando estamos felices por algo que sucedió, nos vamos a estar felices 24 horas, sino que esa felicidad se va a ir disipando poquito a poquito. Puedo tener la sensación, pero las emociones son temporales. Entonces siempre es importante recordar de que esta sensación emocional que tengo, que de dolor, de sufrimiento, va a pasar y que yo puedo aprender a gestionarla y que está bien sentirla para que pueda ir transformándose. Y regreso de nuevo al dolor físico porque creo que es una forma muy fácil de que nosotros podamos conectarnos con estos conceptos. Es que cuando me golpeo, cuando me quiebro un brazo, cuando algo sucede que me causa dolor, es doloroso en el momento, pero sabemos de que va a sanar, de que vamos a estar bien, de que nos vamos a recuperar. Ya si nos damos el cuidado necesario, si tomamos nuestras vitaminas, si seguimos todas las indicaciones que se nos han dado y nos cuidamos, la recuperación va a ser mucho más rápida. Y vamos a evitar causarnos daño o aumentar, digamos así, el riesgo a cualquier situación que hemos tenido a nivel físico. Y de igual forma podemos esto plantearlo a nivel emocional. Y por último, uno de los puntos que ya les mencioné es lo poderoso de las emociones que consideramos negativas, es que nos pueden ayudar a transformarnos. Y esto es algo que probablemente si estamos en una zona de confort, donde todo está bien, donde no hay desafíos, donde no hay cambios, puede de que mi crecimiento ya no sea exponencial, sino que quizás ni haya mucho cambio o hayan cambios muy pequeños. Y de alguna forma, pasar por estos desafíos nos impulsan, nos obligan y muchas veces nos abren la perspectiva de decir, hay más que puedo hacer. Y crean esta resiliencia. Tenemos la oportunidad a ejecutar y poner en práctica esta resiliencia. Hace poco estaba viendo una serie que me parece muy interesante porque aún yo me identifico con ella en muchos aspectos en mi vida donde he tenido miedo a enfrentarme a desafíos, decir, sentir y experimentar este miedo a la derrota o a no cumplir mis metas. Y esto nos puede de alguna forma congelar y nos puede hacer que evitemos exponernos al éxito o a crecer porque no queremos sufrir esta
desesperanzadora respuesta de decir no fui suficientemente buena para alcanzarlo. Y en esta serie hablaban, los desafíos son divertidos porque nos hacen crecer. Es la parte en la que nos encontramos con estos momentos difíciles y desafiantes que nos van a hacer cambiar y ser mejores y buscar respuestas, y es una oportunidad de resiliencia. Y resonó mucho aún conmigo porque digo, sí, es cierto. Quizás yo también tengo que comenzar a cambiar esta perspectiva y decir, tengo que ser más resiliente y quizás arriesgarme un poco más y quizás ir perdiendo poco a poco este miedo a la derrota y decir, bueno, la derrota solamente va a representar un desafío temporal, el cual me va a ayudar a crecer. Y esto está muy conectado con las emociones que consideramos negativas, porque puede que este miedo, este dolor, esta ansiedad, nerviosismo, los celos, la envidia, son emociones que vamos a sentir que nos hacen darnos cuenta que hay cosas que debemos de cambiar y que podemos lograrlo si nos esforzamos. Y también nos va a llevar a la aceptación, a aceptar estas emociones y permitir ver en dónde debemos o en dónde nos está permitiendo transformarnos. Ahora hablemos un poco sobre la importancia de vivir nuestras emociones. Ya, esto es un punto súper importante y creo que quizás en algunas épocas o algunos enfoques quizás no le dan tanta importancia a las emociones o son como dimensionales, ¿no? Son como dimensiones distintas, la salud física, la salud psicológica, la salud emocional, como que una no tiene nada que ver con la otra. Pero definitivamente que en la actualidad hay estudios, nosotros ya sabemos de que no, el ser humano no es solo la parte física. Es más, cuando buscamos la definición de bienestar, no estamos hablando solamente de la ausencia de enfermedades físicas, sino que estamos hablando de un conjunto de factores en el ser humano donde no solo hay ausencia de malestar, sino la presencia de un propósito quizás o de sentirnos bien, ¿ya? Y esto hablando de factores físicos, emocionales, psicológicos, y que cada uno de ellos está conectado con el otro. Puede que la parte física afecte mi salud mental, o puede de que el no gestionar bien mis emociones también comience a afectar mi parte física, la presión arterial, exceso de cortisol en el cuerpo, aumenta la insulina. Entonces, ¿cómo el ser humano es un conjunto y no es solamente dimensiones que están separadas una de la otra? Entonces, sí es importante reconocer que no gestionar bien las emociones o intentar no vivirlas también puede afectar mi parte física, también puede afectar mi salud mental, mi bienestar integral. Entonces, reprimir estas emociones, buscar evitarlas, ya hemos visto de que puede empeorar la sensación o la emoción que estamos viviendo. El miedo a estar sola nos puede llevar a situaciones donde experimentemos más soledad, donde sintamos mucho más miedo, donde esas emociones nos lleven a tomar decisiones que pueden ser negativas para nuestro bienestar. Entonces puede afectar tanto en las decisiones que tomemos, en exponernos a situaciones que nos hagan más daño, y a la misma vez puede llevarnos a cuadros donde yo puedo sentir ansiedad o puedo dirigirme a una posición donde se haga mucho más fácil desarrollar depresión. Y te sorprendería ver cuántas personas llegan en búsqueda de ayuda cuando ya han generado un sistema evitativo que les cuesta salir o que aún no han identificado, que dicen, no sé cómo salir de esta situación, sin darse cuenta que a veces estamos desalineados o no estamos tan conscientes del sistema que hemos creado en nuestra vida para evitar sufrir, evitar sentir estas emociones negativas. Y genera mucho malestar, como ya les dije, empeora síntomas y nos hace disfuncional muchas veces en nuestro día a día. Permitirnos aceptar y vivir nuestras emociones nos ayuda también a ser mucho más auténticos, a ser más honestos con nosotros mismos, y asimismo nos dirige a ser mucho más empáticos con las personas a nuestro alrededor, porque cuando yo me permito vivir una emoción que es negativa o que quizás yo estoy intentando evitar, yo consigo conocerme más y ver quizás puntos de mí y aceptar partes de mí que quizás no estoy totalmente orgullosa. Podemos hablar de situaciones como celos, como envidia, que son emociones que socialmente están mal vistas, que nos avergüenzan. Cuando yo reconozco estas emociones, las acepto, las vivo y trabajo en mí, porque esta emoción me está mostrando que quizás hay una inseguridad en mí, que quizás hay algún problema a la hora que yo estoy escogiendo pareja, yo también me puedo hacer responsable y puedo generar cambios en mí. Yo también puedo ser más empática con personas que están teniendo estas emociones,
puede llevarme a sentirme más humilde con mi experiencia y esto me va a llevar a tener más empatía, a perder quizás o de alguna forma evitar esta sensación de superioridad. Yo ya no siento estas emociones, sino más empatía y más conexión con mi entorno, de decir, comprendo cómo se siente esto, logro conectar con este sufrimiento que estás teniendo, porque yo también me lo he permitido vivir en mi vida. Ahora, ¿cuándo las emociones negativas se convierten en un problema? Es importante comprender que vivir las emociones que consideramos negativas no es sinónimo a ahogarnos en las emociones y cuando no las gestionamos bien, esto nos puede llevar a un ciclo donde nos ahogamos en ellas, nos hundimos en ellas. Las emociones negativas se pueden convertir en un problema cuando se vuelven persistentes, intensas y afectan nuestra funcionalidad en el día a día. Si sentimos que estas emociones son muy prolongadas o que ya han pasado semanas y que simplemente puedo sentir emociones negativas sin poder sentir por lo menos un poquito de alegría, sentir ganas de sonreír, es importante que también observemos de que está afectando mi funcionalidad y que tengo que realmente echar un ojo a ver qué es lo que está pasando si esta emoción se prolonga tanto en el tiempo. Asimismo, también darnos cuenta de que cuando no aprendemos a gestionar las emociones y constantemente, por ejemplo, me irrito por todo, me molesto por todo, tengo una tendencia a tener una perspectiva más negativa por todo, o quizás no tengo tanta flexibilidad psicológica al cambio, esto también va a afectar en qué tan intenso y tan persistente puede ser una emoción negativa a lo largo del día. Puede que una persona que es un poquito más inflexible, cualquier cambio, cualquier imprevisto, lo va a enfrentar desde el estrés, desde la rabia. Y esto afecta a nuestra salud física también, ¿no? Estar constantemente con el cortisol arriba, estar constantemente con la presión alta porque estamos molestos por cosas que han sucedido y de una manera descontrolada y no podemos gestionarlas y sentimos que están fuera de control, totalmente fuera de nuestro control y que hacemos cosas que pueden lastimar a otros. Muchas veces cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, lo que va a suceder es de que voy a tomar decisiones impulsivas, voy a tomar decisiones desde la emoción y esto probablemente va a afectar a personas que para mí son importantes. Entonces, alguien que es agresiva, alguien que se va a lo físico, es una persona que no ha aprendido a manejar o gestionar sus emociones negativas, como la rabia, la frustración. Lo que genera van a ser respuestas que pueden ser agresivas. Entonces sí es importante poder observar y decir, ok, no está mal sentir mis emociones, pero siento que estas emociones me están llevando a tomar decisiones que me afectan o las estoy tomando decisiones impulsivas y afectan en mis relaciones, afectan las personas que yo amo y las personas que yo quiero. Entonces, esto también es importante revisarlo. Como les digo, es importante que nosotros sintamos nuestras emociones, que podamos aceptarlas, vivirlas, pero asimismo también es importante que aprendamos a canalizarlas, a transformarlas, a gestionarlas. Pero bueno, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida en gestionar tus emociones? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides, yo soy Violeta y nos vemos en un próximo episodio. Chao.